Hola, soy María Bustos de Más Allá de la Esterilla y te doy la bienvenida al Balcón del Yoga, al que invito a todo el mundo a asomarse, especialmente a ti que hace poco tiempo que practicas yoga y a ti que acabas de empezar, y en el que a través de charlas con diferentes personas vamos a ofrecerte información para que descubras por qué el yoga es una práctica transformadora que va mucho más allá de lo físico. Y hoy estoy súper feliz de presentarte a una mujer de la que soy muy fan, que es Susi Mas. Hola Susi, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida. Hola María, muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer también estar aquí contigo hoy en el Balcón del Yoga. Qué guay, muchas gracias. Bueno, para quienes no conozcáis a Susi, que no creo que sea casi nadie, Susi es profesora de yoga desde hace más de 12 años y por sus clases han pasado un montón de personas. Además, Susi es fundadora y directora del Instituto de Yoga, desde el que ofrece mentorías y consultorías personalizadas para profes y escuelas de yoga y también recursos y formación especializada para profes de yoga que quieren dar un empujón a la profesionalización de su enseñanza. Susi, no sé si quieres añadir alguna cosita más. Pues ha sido una presentación perfecta, me define completamente. Todo genial. Vale, pues hoy vamos a hablar con Susi un tema que me parece interesante, que es los sentimientos y las sensaciones de ser personas novatas en el yoga, de ser principiante. Y porque todos hemos empezado en yoga. Entonces, ¿cómo es esa primera clase, ¿no? Que cuando entras a una clase siendo principiante, siendo novata, y tienes toda esa mezcla de emociones, de nervios, de inseguridad, de que la sensación de que tú no sabes nada y todos saben de qué va, tienes expectativas, tienes también cierta vulnerabilidad, esto desde el punto de vista del alumno, y luego desde el punto de vista del profesor, cómo tienes que acoger a esta persona que viene con todas estas cosas dentro y ofrecerle como la dosis adecuada de información para que la práctica sea accesible y no sé si la palabra sería útil, pero que sea lo suficientemente adecuada como para que quiera repetir, ¿no? Es como difícil de gestionar por las dos partes, ¿verdad? Sí, ese momento, la verdad es que es un momento precioso, tanto en la vida del profesor de yoga, entiendo yo, porque yo lo vivo con mucho cariño cada vez que llega un alumno principiante a clase, como con, o sea, esa experiencia dentro de la propia vida del practicante. La mayoría de ellos recuerdan con muchísimo cariño sus primeras clases de yoga, por todo lo impactante que, y todas las sensaciones y emociones nuevas que vivieron en ese momento. Yo siempre recuerdo con mucho cariño mi primera clase, que fue algo totalmente fuera de lo normal, porque yo pues llegué con unas expectativas, como me imagino que llegan todos los alumnos nuevos a clase, y se me rompieron todos los esquemas. Entonces, desde entonces, a través de mi experiencia, siempre noto que los alumnos llegan a clase pues realmente con cierto punto de entusiasmo, porque oye, es un terreno inexplorado, les apetece, normalmente llegan con una motivación grande, ¿no? O bien sea con la expectativa de aliviar el estrés o con las ganas de aliviar o ganar flexibilidad o de aliviar algún dolor concreto, ¿no? Estos son los motivadores de aliviar el estrés y aliviar algún dolor concreto en el cuerpo. Son siempre, es como el 80% de las razones normalmente que nos acercan a la práctica. Luego hay un 20% también muy interesante que se acerca por otras razones, pero normalmente vienen por voluntad propia, tienen muchas ganas de absorber y conocer los beneficios que han oído que tiene la práctica de yoga, ¿no? Y en ese momento es verdaderamente un momento bonito para ellos, porque eso es como un terreno inexplorado, donde hay muchas posibilidades. Tengo ganas de observar y de sentir los beneficios que ofrece el yoga, pero me siento, como has dicho, vulnerable, Ujú. porque miro a mi alrededor, todo es nuevo para mí, no conozco al profesor, no sé si los compañeros saben más o menos que yo, es decir, se me va a notar que soy muy novato. Ha dicho que mueva el pie para dónde, o sea, de repente tengo que prestar muchísima atención a mi cuerpo porque el profesor resulta que va hablando y a lo mejor pues no muestra las asanas y tú te esperabas otra cosa. Entonces es como, de repente entras en un ambiente donde todos los estímulos que hay dentro son desconocidos, ¿no? Y entonces tienes que estar tan alerta que es normal que broten en esas primeras clases pues algo relacionado con la confusión. También pasamos a un proceso un poquito incómodo, ¿no? Hasta que llegamos al punto en el que, bueno, ya reconocemos más o menos el ritmo que lleva el profesor en clase, o ya sabemos qué quiere decir cuando dice activa el abdomen o lleva los isquiones hacia el pecho, algo así, ¿no? Es como que todos esos primeros momentos en realidad son muy valiosos por la capacidad que tiene el yoga de eh,
romper tus esquemas y moverte en un entorno completamente desconocido. Eso a nivel neuronal nos activa muchísimo. Y luego enseguida, porque normalmente enseguida, si el profesor está ahí ajustando bien, o sea, dándote una práctica adecuada a ese momento, si el profesor lo hace, que seguramente sí, porque será un gran profesional, lo hace de manera adecuada a tu práctica, podrás ya desde el primer día sentir lo que significan esos beneficios, ¿no?, del yoga, de los que todo el mundo habla. Sí, es como pequeños destellos que dices tú, wow, ¿qué es esto, Mm. no? Quiero seguir Sí, sí. investigando. Sí, sí. Sí. Qué guay. Y luego, por ejemplo, me parece interesante también hablar de la impaciencia. Esto es a nivel personal, porque yo soy súper impaciente, me gusta mucho aprender y estudiar, pero soy muy impaciente. Quiero empezar y ya saber, ¿no? Y cuando empiezas en yoga con impaciencia, el yoga te da como una colleja de humildad y te dice, vale, pues si tú ralentizas, cuando tú bajas las revoluciones, es ahí en esa observación de los pensamientos, observando tu respiración y poniendo atención a escuchar tu cuerpo. Ahí es donde el yoga puede hacer su magia, ¿no? Y puedes ver que tienes un universo por descubrir que es tu propio universo, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que estamos todos muy ahí en la era como de la inmediatez, que suelo decir yo, ¿no? Lo queremos todo ya y lo queremos, si no ya, desde ayer. O sea, entonces, cuando uno llega a yoga, y como te decía, la mayoría de los alumnos que llegan van con la promesa de solucionar algo que sienten que, pues, o que les duele o que les agobia. Quieren resultados inmediatos, los quieren ya porque los necesitan en realidad, ¿no? Pero todo lo que verdaderamente vale en esta vida, todo lo que merece la pena necesita su tiempo, necesita cierta dosis de cariño, ¿vale? De atención y o sea, el yoga no es diferente a todo lo demás. Lo que hace que los efectos del yoga penetren en el cuerpo, en la mente, en el corazón, es la constancia, es la disciplina, es mantener una regularidad, porque ahí es donde ya vas cogiendo un ritmo, vas cogiendo un patrón y donde empiezas a darte cuenta de que todos esos beneficios como externos, como son la flexibilidad, la agilidad, el alivio de determinados dolores, la apertura de espacios, como digo yo, son los efectos secundarios de la práctica, porque el más grande y el que más, si estás atento, el que más impacta es precisamente lo que dices, de que el yoga te da un zasca en la cabeza, es como, ostras, que yo quiero tocarme los pies, pero no, la profesora me está diciendo que tenga paciencia. Uy, fíjate lo que siento en esta postura, ¿no? Empezamos a descubrir pues, un paisaje interior muy rico que, bueno, pues depende de los hábitos que teníamos hasta el momento o las rutinas que teníamos, pues puede ser completamente novedoso. Entonces es impactante reconocerlo y darte cuenta de que, ostras, pues el yoga no es lo que yo creía, ¿no? O si has tenido una rutina un poquito más, que se ha acercado más a un camino más introspectivo o de trabajo personal o interior, pues empiezas a reconocer que en realidad todo eso es enorme y hay muchos hilos de los que tirar. Súper interesante, la verdad. Y cuando llegamos también al yoga, Susi, es como que oímos la palabra yoga y es algo como muy grande, muy abstracto, muy ambiguo, no sabemos exactamente qué es. Y lo que comentabas tú también, que llegamos queriendo conseguir un objetivo concreto, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso fue calmar la ansiedad en un momento complicado, pero es eso que todos, ¿qué es eso del yoga? Pero me han dicho que funciona y yo lo voy a probar, ¿no? Pero es esa confusión de algo como muy grande, casi inabarcable, ¿no? Sí, sí, sí. El yoga sigue teniendo hoy día una estela a su alrededor como muy, muy etérea, ¿no? Muy ambigua, porque en realidad la gente no sabe en realidad qué es la práctica de yoga, ¿no? Se imaginan a alguien pues como meditando, diciendo om todo el rato, ¿no? Ahora ya parece que los estilos de yoga como más ashtangis, más potentes, se han extendido un poquito más y la gente ya va asociando yoga con posturas físicas. Pero aún así la gente tiene expectativas curiosas cuando llega a las clases de yoga. La mayoría de ellos, por lo menos cuando llegan a mis clases, se sorprenden de la cantidad de dinamismo y de intensidad que hay en mis clases, ¿no? Yo normalmente enseño yoga dinámico, con lo cual, oye, trabajamos con vinyasas, que son movimientos sincronizados con la respiración, trabajamos de un modo intenso, trabajamos mucho la fuerza, la resistencia en clase, que parece que dices, pero esto... Y muchas veces me dicen, pero ¿esto es yoga? Y es como, bueno, es que en realidad el yoga tiene 6.000 años, o sea, tira millas. Y hay estilos para aburrir, o sea, hay muchísimo de donde tirar en el yoga. Y no es solo
Lo bonito del yoga es que está compuesto por muchísimas facetas. Uh-huh. Está compuesto por la faceta de la energía, de la respiración, de la alineación postural, del trabajo biomecánico, de los kriyas, las limpiezas, del trabajo de concentración mental, de la meditación, y todas esas capas están dentro de la clase de yoga. O sea, lo bonito es que tú llegas a clase y aunque no te des cuenta, a medida que vas trabajando y tu profesor te va indicando y entras en una postura y te lleva a la respiración y al mismo tiempo te reconoce en el suelo pélvico, en el bandha, el yoga brota cuando todas esas facetas están presentes. Entonces, aunque tú no te des cuenta de esto, en realidad cada clase de yoga cuenta y nada es inocuo dentro de la práctica, porque si tienes un buen profesor delante, seguramente ese profesor ha pautado la clase, tiene previstas las variantes, sabe qué palabra tiene que decir aquí, sabe cómo guiarte hacia adentro. Entonces, todo en realidad tiene un impacto, como te decía antes, no solo a nivel físico, que yo sienta que he ganado flexibilidad, sino que tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso a través de la respiración. Entonces, de ahí es donde empiezas a decir, jo, es que esto del yoga es muy grande, ¿no? Y luego ya si además el profesor te va introduciendo poquito a poco, siempre con dosis muy como de llevar, ¿no? Muy fáciles, porque en realidad la filosofía tradicional del yoga es enorme y podríamos pasarnos las horas, en vez de practicando en posturas, hablando sobre distintos conceptos filosóficos. Pero si además el profesor tiene la habilidad de ir soltándote clase a clase, pues mira, hoy vamos a trabajar sobre el concepto de llama o de niyama o sobre la empatía o sobre Asteya, puedes ir dándote cuenta de que, pues como he dicho antes, de que el yoga en realidad es todo un mundo, es una disciplina enorme y todo aquello que necesites en cualquier momento de tu vida en realidad puedes encontrarlo en yoga, porque es tan amplio que vas a ver reconocidas tus necesidades y cubiertas tus necesidades en cualquier momento, tanto si quieres algo físico como ganar flexibilidad, como si quieres aliviar el estrés, como si quieres apaciguar tu corazón, como si quieres mejorar tu concentración mental o hacer un trabajo interior profundo. Es muy rico. Para mí pues no sé, también porque soy profesora de yoga, pero para mí es la disciplina más completa desde mi punto de vista que me haya encontrado de frente. Sí, es una pasada lo que comentabas de cómo esas capas se van entrelazando, ¿no? Y cuando el profesor es capaz de darte esa información para que tú vayas haciendo esas conexiones, como en cada clase, que parece que no, pero estás trabajando todo eso a la vez, es wow, una pasada, es increíble. Wow. Qué guay. Pues, y sobre el tema del aprendizaje, Susi, también es interesante que cuando empezamos, sobre todo, ¿no? Con esas ganas de eso, de no sé nada y quiero saber, de quiero llegar a ese punto, a conseguir ese objetivo que me interesa, cómo pensamos que el aprendizaje es lineal, ¿no? Como ir subiendo escalones hasta conseguir lo que yo quiero. Y es como otra colleja que te da el yoga, ¿no? Que yo lo comparo con el juego de la oca, ¿no? Que hay veces que tienes que pararte y volver atrás, hay veces que avanzas muy rápido y el avance no es siempre físico, ¿no? A veces el avance es, no sé, por ejemplo, yo ahora llevo unos meses con unas contracturas que me están haciendo tener que cambiar, adaptar la práctica que regularmente hacía y hacerla de otra manera, y el trabajo es eso, adaptar, aceptar, porque al final el yoga es como un entrenamiento para el día a día, para la vida, ¿no? Y no siempre es ese avance físico, sino que a veces que toca, pues eso, aceptar, respetar. Hay muchos otros aprendizajes y que no son todos lineales, ¿verdad? Sí, y no son todos, como dices, externos. En realidad es que, pues eso, estamos muy enfocados a entender que pues, vamos siempre hacia adelante, que todo mi recorrido es siempre lineal, que puede ser que haya cierto nivel de ascenso, que siempre voy a mejor, pero en realidad es pues, como la vida misma, como decías, el yoga es un entrenamiento de la vida. Así es que es un paralelismo súper interesante, porque además es que cada día que vas a la esterilla, o cada día que vas a clase, estás en un punto diferente y puedes hacer exactamente la misma clase que te propuso el profesor el último día y vivirlo de manera completamente distinta. Es decir, mi vida no es lineal, o sea, continuamente estoy viviendo retos, estoy viviendo desafíos, situaciones emocionales o llevo conflictos encima o, en fin, cada vez que yo me acerco a la esterilla y hago una práctica de yoga,
mi situación, tanto mental como emocional como física, va cambiando. Entonces, el progreso en la práctica de yoga no es lineal precisamente por eso, porque tú no siempre estás igual cada vez que te colocas en la esterilla. Y estamos hablando precisamente de que el yoga es todo eso que creemos, es decir, es postura, es respiración, es om, es meditación, pero también es un espejo en el que te ves. Uh-huh. Y hay veces que puede ser que llegues a la esterilla y, pues el típico ejemplo, ¿no? Te tocas los dedos de los pies y dices, ¡oh, cuánto he avanzado! Pero al día siguiente vuelves a la clase y vuelves a hacer la misma postura y no llegas. Dices, ¿Qué ha pasado? ¿cómo es posible? Era un paso atrás y si no estamos atentos, pues podemos caer como en la frustración de, jo, es que he estado 2 días sin practicar y fíjate, el cuerpo ya se ha ido para atrás y es que lo pierdo enseguida, o te comparas con el otro y aquella acaba de empezar las clases y mírala, qué flexible que es. Y es decir, la vocecita interna se despierta en muchísimas situaciones. Entonces, de alguna manera, mirad, debemos asumir que como principiantes de yoga, nos vamos a asomar a una disciplina que es milenaria, que tiene muchísimas facetas que pueden nutrir muchísimo la práctica, es un terreno en el que vas a descubrir muchísimas cosas de ti mismo y que la constancia es clave para obtener los beneficios que realmente quieres, que tu progreso no va a ser lineal y que la mejor manera de recoger todos esos frutos de la práctica es mantenerte curioso, mantenerte constante y mantenerte, ¿cómo decirte?, presente en cada una de las prácticas de yoga. Y lo que comentabas, Susi... perdona. No, digo, iba a decir que lo último, aunque creas que no pase nada, o sea, aunque creas que digas, hoy ha sido la misma clase, no, todo cuenta. O sea, yo siempre digo, no creas que la práctica de yoga es inocua, todo cuenta siempre, cualquier pequeño movimiento, cualquier mínima respiración tiene un impacto positivo. En tu día, en tu cuerpo, en ti. Sí, toda la razón. Y lo que comentabas, por ejemplo, de la comparación, que es una cosa que también es difícil de gestionar en la vida en general, pero que suele surgir mucho, sobre todo al principio, ¿no? Que miras alrededor, yo creo que está bien mirar un poco para inspirarse, pero cuando te comparas demasiado, estás también perdiendo el foco, ¿no? Porque si estás enfocándote en el de al lado, dejas de poner ese foco hacia ti, en tu esterilla, en tu cuerpo, en tu respiración, en tus pensamientos, y ahí te pierdes un poco. Es difícil también el tema de no compararse, pero también sí. Es todo un proceso, en realidad, es un proceso muy complejo, porque en realidad, ¿de dónde nace la comparación? Pues la comparación nace de una determinada inseguridad, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es como manejar un poquito los extremos y simplemente reconocer en qué momento te estás comparando, anulándote a ti. Porque es normal que un principiante llegue a clase y, como te decía, se siente incómodo, no sabe dónde está, no sabe lo que está diciendo el profesor. De repente, si además dice las palabras, las asanas en sánscrito, como hago yo, que de repente entro y digo, nos colocamos en Tadasana, me palma de las manos hacia atrás y explico un poquito, pero yo siempre digo las asanas en sánscrito y eso para una persona nueva que llega a clase es como, de repente, ¿qué has dicho? Entonces es normal porque eso nos ayuda a sentirnos parte del grupo, a sentirnos dentro de la energía, que en las primeras clases yo mire a mi alrededor y haga lo que hagan mis compañeros, porque voy con vosotros, o sea, me dejo llevar, ¿no? Entonces miro porque es todo nuevo para mí, necesito un poquito de referencia visual. Cuando yo siento que estoy haciendo lo mismo que ellos, me siento dentro del grupo, sé que lo estoy haciendo bien, entonces esto es perfecto. Y es que lo ves siempre como profesor, yo no sé si tú te has dado cuenta, María, pero en las primeras clases los alumnos suelen mirar alrededor, pero por el hecho de que así me siento dentro del grupo y sé que estoy haciendo lo que están haciendo los demás y eso me da seguridad, ¿no? El problema cuando viene, pues cuando nos vamos, cuando perdemos el foco, como bien dices, ¿no? Porque ahí, si yo me salgo de mi esterilla, pues ya no estoy en el trabajo que estoy haciendo. Entonces, bueno, pues vivimos esto es mi opinión, en una sociedad donde se nos incita mucho a la comparación, donde mi identidad se forja en opuesto al otro, en comparación al otro, no queremos ser los mejores, el tema de las calificaciones, todas estas cosas. Entonces hay veces, pues eso, que llegas a la esterilla y si no estás atento puedes perderte la magia de tu práctica de yoga porque estás continuamente saliéndote de tu centro. Entonces el yoga es yoga porque mantiene la respiración y el foco. Cuando no hay respiración ni foco, deja
de alguna manera de ser yoga. O sea, nos movemos ya pues en otro estilo, en otra disciplina, porque lo que hace que el yoga, si hay alguna clave o algún núcleo que le dé fortaleza a la práctica, es realmente el trabajo constante de la presencia y de la respiración en ti. Entonces eso es un proceso también, el darte cuenta de no me siento tan bien cuando me comparo con el otro, ¿no? Voy a ver a sentirme yo en mi cuerpo y haya lo que haya, está bien. Y ahí es cuando empezamos a progresar. Qué interesante. Y Susi, por ejemplo, ¿cómo sería, a nivel cuando empiezas en una clase de yoga, cómo sería, en plan, llego a la clase de yoga, soy novata, no voy a disimular, y cómo sería disfrutar de decir, pues no sé nada, voy a aprender, ¿no? Porque yo lo comparo como si fuera la mirada de un niño, ¿no? Cuando descubre el mundo, que la primera vez que descubres algo, esa primera vez ya no vuelve, ¿no? Entonces, ¿cómo sería disfrutar y honrar esa primera vez que construyes un asana, esa primera vez que haces un ejercicio de pranayama, ¿no? Sin querer como salirte para ya saber, ¿no? Sino estando ahí en el no saber. Sí, sí. Y también, cuando ya tienes cierta experiencia, cómo seguir manteniendo viva la curiosidad para seguir descubriéndote, ¿no? Y esto sería interesante desde el punto de vista del alumno, pero claro, ahí tiene un papel súper importante el profesor para que cuando no sabes nada, te dé la información adecuada para que tú puedas construir una cierta base. Sobre todo es súper importante también la repetición, ¿no? Para que tengas cierta estructura y cuando ya tienes esa estructura y esa cierta base, darte como pequeños toques para que sigas manteniendo la curiosidad viva, ¿no? Para que no te quedes en una práctica que sea como rutinaria, mecánica, porque si no ahí también se pierde la magia de ese descubrimiento constante, ¿no? Sí, bueno, todo en realidad, perspectivas y maneras de abordar la práctica hay tantas como profesores, pero a mí me gusta hacerlo de esta manera. O sea, yo tengo preparado todo un mundo de posibilidades para mis alumnos a medida que van progresando en su práctica. Entonces, la verdad es que si pudiéramos escoger, yo lo que intento cuando llega un alumno nuevo a clase es tener, pues nada, 3 minutitos, 5 minutitos de práctica, o sea, de conversación individual con él, donde intento restarle peso a todas esas inseguridades que trae a la primera clase de yoga. Entonces le digo, mira, yo estoy aquí, te puedo ayudar en lo que necesites, es normal que te sientas confuso porque esto es totalmente nuevo, me vas a escuchar decir palabrejas raras de vez en cuando en la clase, pero tú no te agobies, tú simplemente sigue el ritmo del grupo, ¿no? Entonces como que hablo con él, le quito peso y es como, tranquilo, ¿no? O sea, disfruta, porque es que yo lo sé, o sea, es normal, además. Yo soy una profesora o muevo un estilo de enseñanza que intenta ser meticuloso en instrucciones, ¿no? Entonces, refino mucho la palabra, la dirección de los cuerpos. Entonces, una persona que llega de nuevas y que no está acostumbrada a que le guíen de esa manera, pues oye, cuando ya te pones que se alinea esto así, que se gira un poquito el talón, que si la orientación de la pelvis, que eso no sé qué, que yo procuro que las instrucciones están bien definidas, pero es un trabajo brutal. Para una persona, el estar continuamente, ostras, menciona el talón, y puedes verlos que están como todo el rato, o sea, que no se salen de su cuerpo. Digo, vale, objetivo conseguido, están ahí. ¿No? Entonces, la idea de esa pequeña conversación con los alumnos antes de entrar en clase es como que se relajen. Che, suelta, pues por un lado, expectativas y por otro lado, inseguridades, porque vamos a disfrutar. Mantener la mirada inocente, la mirada entusiasta de manera continua sobre tu práctica de yoga. Al principio, una vez ya has pasado esa primer franja de incomodidad, es cuando esto se despierta solo, ¿no? Es cuando ves que los alumnos se empiezan a emocionar y tienen ganas de, ostras, es martes, toca yoga, bien. Porque empiezan a darse cuenta de que ya, o sea, ya se sienten más cómodos con los ritmos, con las instrucciones y empiezan a verse a sí mismos, ¿no? ¿Qué pasa? Que pasado el tiempo, como el progreso no es lineal, al principio se ven muchos avances, porque... 0 a 100, pues si no practicabas nada, a practicar un poco, pues en prácticamente 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas puedes ir viendo cambios. Pero luego ese progreso físico se estanca un poquito. Entonces ahí es cuando también tienes que mantenerte como presente y decir, bueno, no veo progreso. No veo progreso externo,
¿Qué está claro. pasando? ¿No? Donde puede pues, ocurrir ese momento donde puede que me resulte rutinario, que no vea progresos y eso me frustre porque yo quiero ya, porque yo quiero inmediatez. Entonces es donde se abre pues, la posibilidad de trabajar la paciencia, de trabajar la neutralidad, de bueno, yo me he comprometido con mi práctica y sí o sí voy a la esterilla. Entonces, bueno, pues si abres la mirada inocente, esa mirada de niño que comentabas en esos momentos de la práctica de yoga, pues puedes en realidad seguir descubriendo muchos matices dentro de tú. Lo que pasa es que vamos refinando los avances cada vez más. Al principio es tocar con las manos hacia los pies, luego es darte cuenta de, ay, si empiezo a compararme con la de al lado no me sienta bien, voy a centrarme en lo mío. Y luego me da que no progreso, y esto no me hace sentir bien, pero igual, bueno, yo voy a seguir adelante a ver qué pasa, ¿no? Se va refinando el trabajo interior, se va refinando la atención que ponemos sobre nosotros mismos, sobre nuestros propios patrones de movimiento o nuestras rutinas de reactividad o de hábito. Y eso es súper poderoso. Ahí es cuando la práctica de yoga coge solera, coge consistencia. Y ahí, pues, lo que decías que es súper importante, pues, que el profe te dé esas instrucciones, que te sepa dar la información que necesitas en cada momento, ni mucho ni poco, para que no te abrumes, pero para que tampoco te pierdas, ¿no? Y darte momentos en los que también investigues un poco, ¿no? Ese momento como hacer el saludo al sol cada uno a su ritmo, que es sin instrucciones, es como, wow, a ver qué va a pasar aquí ahora, ¿no? Pero Sí, son esos sí. pequeños como retos que te ayudan a eso, a seguir manteniendo como otra actitud activa y curiosa, ¿verdad? Sí, a ver, yo entiendo que un profesor de yoga en realidad es un docente de la enseñanza, ¿no? Como decíamos al principio de la clase, la enseñanza de yoga es amplísima y tiene muchísimas facetas que cada profesor puede traer al terreno de las clases y se tiene que seleccionar muy bien qué va a ofrecer a los alumnos, uno, para que entiendan qué es yoga, Ujú. dos, para que sientan que el yoga se adapta a ellos y no al revés, y tres, con una medida que sea asumible para su día a día y que sea no solo asumible, sino también útil, ¿no? En el sentido de ¿para qué me puede servir a mí conocer un concepto como Shantosha, ¿no? Pues oye, pues Shantosha significa aceptación. Aceptación significa precisamente bueno, pues yo estoy en mi esterilla y a lo mejor hoy no me toco los pies, pero bueno, lo acepto, sigo trabajando, me respeto en mi cuerpo, en mis posibilidades y ahí me quedo, ¿no? Entonces es como yo a mis profes de yoga, cuando estamos en las formaciones, siempre les digo, daos cuenta de que en realidad nosotros, clase a clase, lo que estamos transmitiendo a los alumnos son valores. Ujú. Valores como la paciencia, la aceptación, el respeto, la concordia, ¿no? La compasión, la empatía, todo eso, en realidad, es el trabajo profundo que se despliega con la práctica de yoga, que parece que no te des cuenta, pero si el profesor está ahí acompañándote en el proceso, pues sabrá guiarte poco a poco para que tú vayas percibiendo de alguna manera todos esos nuevos matices que se van desplegando dentro de tu trabajo diario con la práctica. Sí, sí, es lo que tú dices, ¿no? Que clase a clase es como que va calando todo eso. Tú no te das cuenta, pero va quedándose ahí. Claro, va calando, la repetición aquí es importante porque, bueno, forma parte del aprendizaje, cierta repetición para que eso cale. Además, como decíamos antes en algún momento de la conversación, no estamos siempre en el mismo punto, entonces yo necesito practicar las mismas posturas o pranayamas una y otra vez para darme cuenta de cómo voy abordando esa misma postura y no es que la postura cambie, es que yo cambio Claro. cuando entro en esa postura. Qué interesante. Y luego es eso, que en cada clase es súper bonito ver esa interacción entre alumnos y profesor. Hay un intercambio que se retroalimenta de información. El profesor da información al alumno, el alumno también emite cierta información, es un intercambio de información, de energía, es un proceso que está vivo y que cada clase es diferente, que depende de la energía del momento de las personas que están en la clase, del profesor, y ese es un proceso vivo, en continua evolución y que es súper bonito, ¿verdad? Sí, es bellísimo, o sea, esa parte de contacto, de comunicación directa con los alumnos, pues es al final, ahí es donde nace la docencia, ¿no? En ese contacto, porque yo no puedo ser profesora si no tengo alumnos, Claro. ¿no?
Entonces es súper bonito porque además a medida que van pasando los años es como que consigues de alguna manera percibir no solo a la persona individual sino al grupo en sí, ¿no? Entonces hay veces que tú llegas como profesora súper preparada con tu secuencia a clase y de repente sientes al grupo y dices, uy, hoy necesitan otra cosa. Y eso lo percibes porque ya tienes un vínculo muy, ¿cómo decirte?, muy cercano con ellos, porque les has guiado en su práctica, a lo mejor acaban de llegar, pero si ya llevan meses o incluso años practicando contigo, eh, probablemente ellos sientan también hacia ti ese cierto vínculo, es decir, tú les acompañas en el proceso de ir redescubriéndose a sí mismos a través de la práctica de yoga. Entonces, en realidad, hay un gran respeto en ese vínculo, hay mucha admiración mutua, tanto por el profesor, por la entrega y la implicación que tienen los alumnos y la manera en la que ellos te cuidan a ti, ¿no?, día a día, y tanto por la parte del profesor, de cómo ve evolucionar a sus alumnos, de cómo los ve desplegarse, cómo los ve brillar cada vez más, cómo se van superando a sí mismos. Wow, es una relación mágica. Sí, sí, es súper bonito ver ese intercambio de energía, es súper bonito y se aprende un montón. Al final Sí, aprendemos todos de todos, es un aprendizaje mutuo, súper bonito. eso es, constante, sí. Mm. Qué guay, Susi, pues muchísimas gracias por esta conversación. No sé si quieres Nada. decir una cosita más sobre Ay, el pues no, tema de... Hemos se me ha hablado hecho un súper montón de cosas. cortito. Qué guay, pues ha sido súper interesante hablar contigo. La verdad es que como tienes tanta experiencia y sabes tanto, pues es muy, muy guay escucharte. Y bueno, para las personas que estén al otro lado escuchando, para quienes quieran practicar contigo, porque tú ahora estás haciendo clases online también, aparte de las presenciales, como estamos en este momento extraño, ¿verdad? Claro. Sí, sí, ahora mismo pues tengo un par de grupitos con los que trabajamos a nivel online. Ujú. Tengo el grupo de principiantes, el grupo de avanzados y bueno, aparte pues sigo trabajando, si hay algún profesor por aquí, sigo trabajando mano a mano con los profesores de yoga para ir pues acompañándolos en su propia el desarrollo de su docencia, la mejora de sus habilidades. Entonces, bueno, cualquiera que quiera ponerse en contacto conmigo me puede encontrar en el Instituto de Yoga, en www.institutodeyoga.es. Me pueden enviar un correo tranquilamente porque yo procuro responder a todo el mundo, así que si tienen dudas, sugerencias o quieren venir a las clases, cualquier cosita que necesiten, pues ahí me pueden encontrar. Perfecto, es que además sabes un montón y toda la formación que ofreces y no solamente formación, sino contenido gratuito, es increíble toda tu dedicación y tu entrega. La verdad es que yo te admiro un montón y aprendo un montón contigo, ya lo sabes que te lo digo siempre. Sí. Qué guay, pues muchísimas gracias Susi, de verdad, por estar aquí, te agradezco un montón. Y bueno, a las personas que estáis ahí al otro lado, a quien está escuchando esto, te agradezco un montón y espero que hayas disfrutado mucho, que te resulte interesante esta conversación y nos vemos muy prontito por aquí. Un beso y hasta pronto. Chao. Chao.